Mateo capítulo 4, versículo 11. Después del ayuno. ¿Qué pasa después del ayuno? Vamos a hablar un poco respecto al tema. Nuestro hermano Salvador me recordó, ¿verdad? Tenemos campaña de ayuno. No lo mencioné en los anuncios porque vamos a profundizar en esta hora. ¿Qué pasa después del ayuno? Mateo capítulo 4, versículo 11. Cuando lo tenga la iglesia me da un fuerte amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra nos dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos has permitido tener un tiempo, Señor, para poder orar y presentarte a ti nuestras cargas. Pero de igual manera, Señor, queremos suplicarte que nos hables por medio de tu palabra, ese pan espiritual, Señor, que nuestra alma tanto necesita. Suplicamos, Señor, que seas tú respondiendo a la necesidad de cada corazón, tú lo conoces. Llenando, Señor, espiritualmente aquello que sentimos, que no podemos más. Y nutriéndonos, Señor, por medio de tu palabra en esta hora. Vengo, Señor, delante de ti y me dispongo como un instrumento tuyo, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, alimentando a tus hijos en esta hora. Todo lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Pero dice este versículo: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y nosotros hemos leído este pasaje muchas veces, y es el pasaje de la tentación de Jesús. Lucas de igual manera también hace una narración respecto a este episodio en la vida de nuestro Señor, el cual, después de haber sido bautizado, dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto, él estuvo ayunando 40 días y 40 noches, después de lo cual, dice la palabra, él tuvo hambre. Entonces, empieza con esa necesidad física del Señor, una tentación de parte del diablo, de parte de Satanás, y le dice: si realmente eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Haciendo, ¿verdad?, una tentación al ego, ¿verdad? A ver si, como quien dice, a ver si sos de verdad. A ver si sos quien decís que sos. Como de pronto a nosotros nos pueden decir: si sos cristianito, pues orá entonces, a ver qué pasa. Y puede estar esa tentación para que nuestro ego se hinche. Pero el punto es que en esta tentación del Señor, no la vamos a tocar en este día, porque la hemos tocado en otros pasajes, pero hay 3 tentaciones específicas, a cada una de las cuales el Señor respondió: escrito está. Y ese es el énfasis que generalmente le damos a este pasaje. La respuesta del Señor por medio de la palabra. La objeción que el Señor le da a cada tentación dada por el enemigo, ¿por medio de qué? De su palabra. Pero yo quiero que usted note que la palabra de Dios es el mapa del cristiano, pero también hubo un elemento previo para que el Señor pudiese responder conforme a la palabra de Dios. Váyase a Lucas capítulo 4, el mismo pasaje desde una óptica distinta. Mateo, ¿verdad? Hemos dicho que es un evangelio escrito, o fue un evangelio escrito para el pueblo judío. Lucas fue un investigador, ¿verdad? Un biógrafo que relata los acontecimientos desde una óptica un poco más investigativa. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Cuántos días pasó en ayuno el Señor? 40 días y 40 noches. Y nosotros generalmente, y el énfasis de toda prédica está relacionada, y no digo que está mal, debe ser así, en que la tentación que el diablo intentó ejercer sobre nuestro Señor
fue debatida por medio de la palabra, fue objetada por medio de la palabra y así debe ser. Usted y yo tenemos que estar preparados para defendernos, no por medio de criterio humano, no por medio de razonamiento humano, sino que responder a las tentaciones por medio de lo que la palabra nos enseña. Pero también dice que durante estos 40 días el Señor no comió nada. Es decir, se encontraba en un estado de ayuno. ¿Y por qué traemos el tema del ayuno en esta hora? Porque su iglesia ha iniciado, ¿verdad?, una campaña, un ministerio en el que todos los lunes vamos a estar ayunando. Y tenemos principios específicos por los cuales estamos orando y cada vez en su momento el pastor nos hace ver y nos recuerda cuáles son los temas específicos por los cuales estamos ayunando y orando. Pero yo quiero en esta hora que tengamos en consideración el ayuno y la práctica del mismo. ¿Para qué? Para que podamos tener un ejercicio saludable del ayuno. No quiero, ¿verdad?, que por falta de conocimiento estemos nosotros haciendo un ayuno que a la larga no va a traer los efectos esperados. Porque usted y yo podemos decir en algún momento, si yo aguanté hambre y nada que se me hizo el milagro, el ayuno no es aguantar hambre. Y vamos a ver ahora, ¿verdad? Porque como creyentes tenemos prácticas que han venido, ¿verdad? De pronto la abuelita nos enseñó, nuestra mamá nos enseñó que teníamos una petición y dice, es que yo hice un ayuno y el Señor me respondió. Y tendemos entonces a creer que el ayuno es un método para conseguir milagros. Tendemos a creer que el ayuno es un método para expiar mis pecados. Entonces, yo lo que quiero en esta noche es que nosotros entendamos el verdadero sentido del ayuno y que entendamos que de igual manera, si usted y yo tenemos un ayuno como el Señor le agrada, vamos a ver resultados espirituales en nuestra vida. Todos tenemos necesidad del Señor, pero todos tenemos que saber cómo agradarle. De pronto usted puede querer agradar a alguien, ¿verdad? Y yo puedo invertir y voy a querer agradar, por ejemplo, a mi hermana Helen. Y yo digo, yo quiero agradar a mi hermana Helen, así que yo le voy a regalar, le voy a llevar, y empiezo a pensar que le llevo, ¿verdad? Le voy a llevar una tartaleta de fruta. Y cuando vengo, ¿verdad? Bien, vengo cargada, vengo cansada y le traigo la tartaleta de fruta y la hermana me dice, hermana, yo no puedo comer azúcar. Pero yo ya gasté. Yo ya me esforcé, yo ya invertí, y ella dice, sí, pero yo no puedo comer azúcar. Y lo mismo nos puede estar pasando con el Señor. Usted y yo ya invertimos, ya nos gastamos, ¿verdad? En cuanto a nuestras prácticas cristianas, creyendo que estamos agradando a Dios y posiblemente no estamos haciendo las cosas como a Él le agradan. Y si no hacemos las cosas como a Él le agradan, no vamos a obtener los resultados esperados. Así que vamos a conocer ¿qué es un verdadero ayuno? Dice la palabra que al final de la narración en Mateo 4 dice que dejándole Satanás, ¿verdad? Porque no pudo tentarle, dejándole se apartó de él, entonces vinieron ángeles y le servían. Y todos podemos decir, wow, ángeles sirviéndole. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que un ángel nos hiciera un favorcito? O sea, quisiéramos que el Señor nos rodeara de ángeles que nos estuvieran constantemente sirviendo. Pero para ello, de parte de Jesús hubo un sometimiento. ¿Qué es lo que hizo Él? Ayunar. Y con ese ayuno, ¿qué es lo que logró Él? Menguar su carne para que creciera en Él su espíritu. Muchos de nosotros hemos escuchado esa frase de ser llenos del Espíritu Santo, ¿amén? Ser lleno del Señor. Yo quiero ser lleno de ti. Muchas alabanzas se relacionan con el tema. Pero el ser lleno, ¿verdad? No significa una experiencia emocional pasajera o transitoria.
El ser lleno de su Espíritu Santo significa que todo lo que hay dentro de mí, toda mi humanidad, todo mi intelecto, todo mi raciocinio es vaciado para que Él, por medio de su Espíritu Santo, llene mi corazón y yo empiece a vivir conforme a su voluntad. Y el Señor Jesús vació su humanidad en ese desierto, privándose de alimentos. Pero ¿qué consiguió? Que el Espíritu Santo pudiese fluir aún más en él. ¿Para qué? Para que en el momento de la tentación él tuviese la palabra adecuada en su boca. No basta, amado hermano, solamente leer la palabra, porque cuando agarramos la palabra, ¿verdad? Como un libro más, cuando agarramos la palabra como una obra literaria o agarramos la palabra como ese libro que nos dejaron, ¿verdad? Álgebra y trigonometría con no sé qué aritmética. Y usted lo agarra como que, uy, a leer eso, a ver qué logro, ¿verdad? Cuando agarramos la Biblia con dolor de cabeza, como agarrábamos los libros de matemática en el colegio, como agarrábamos el álgebra o la aritmética, queriendo rompernos la cabeza para entenderlo, entonces se nos va a hacer algo tan complejo y no va a ser de edificación para nuestra vida. Pero cuando usted y yo pedimos al Espíritu Santo su sabiduría, pedimos al Espíritu Santo su consejo y su guía, pedimos al Espíritu Santo su iluminación, usted y yo vamos entendiendo la palabra. Y de pronto viene la tentación, viene la adversidad y usted se consuela por medio de la palabra. Y usted dice, yo recuerdo que tu palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que te temen y les defiende. Y yo puedo caminar seguro, yo puedo caminar tranquilo. Y de repente usted está en su cama con mucho dolor y usted dice, yo recuerdo que tu palabra dice que tú llevaste todas mis enfermedades. Y de repente usted está con una necesidad fuerte financiera o de cualquier tipo y usted dice, yo recuerdo que tu palabra dice que tú eres mi Jehová Jireh. Pero para eso usted y yo tenemos que permitirle al Señor que nos llene Él por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que puede hacer un ayuno bien ejecutado. Un ayuno nos puede llevar a la guía de parte del Señor. Miren, si algo sucede cuando usted y yo tenemos problemas, es que buscamos la forma de solucionarlos. Tenemos una necesidad financiera y vemos si el amigo nos presta o el banco nos presta. Tenemos un problema de salud y empezamos a investigar cuál es el mejor médico, cuál es el mejor especialista, cuál es el medicamento. Incluso, ¿verdad? Decimos, fíjese que a mí me está doliendo por aquí, ¿verdad? Y qué agüita será buena. Y empezamos a tomar agua de orégano, agua de rábano, agua de cebolla, lo que nos ofrezcan. Y esa es una forma de arreglar las cosas a nuestra manera. Esa es una forma de tratar de nosotros solucionar los problemas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces en el intento de solucionar enredamos más la situación y nos metemos más en problemas. Entonces, ¿para qué nos puede servir un ayuno bien ejecutado? Para que el Señor guíe nuestros pasos. Puede ser que usted esté pasando un problema difícil en este momento y usted ya decidió, voy a hacer tal cosa. Pero antes de dar cualquier paso, pida la guía del Señor. Pida la guía de su Espíritu Santo. Pida la instrucción de su palabra. Váyase conmigo a Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Un pueblo que necesitaba, era un pueblo que estaba pasando dificultad fuerte. Pero empezaron a recibir la guía de Dios. 8:21 de Esdras. ¿Lo tenemos? Amén, iglesia. Qué calladitos. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Está antes, váyase antes de Salmos. Antes de Salmos. Salmos, por ser un libro gruesecito, ¿verdad? Se ubica rápido y retroceda un poquito. Esdras. Ahora sí lo tenemos. Dice la palabra. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava,
para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino correcto para nosotros. Vea lo que dice detrás, para solicitar de Él camino correcto para nosotros. Cuando usted ayuna esperando una respuesta de parte del Señor, es incorrecto que usted ayune dándole al Señor ya la respuesta que quiere. Si usted va a ayunar y va a pedirle al Señor su guía, que sea Él el que proporcione, dice Esdras, camino correcto para nosotros. Hace como 15 días me decía una persona, mire, yo estoy orando porque necesito que me den una casa y yo ya vi una y ya fui a ver cuánto me prestan, pero me faltaba un documento, entonces yo quiero pedirle que me ayude a orar y le digo con todo gusto. Pero mire, me dice, yo he visto una casa de esquina que es la casa que me queda perfecta. Y le digo, pues qué bueno. Entonces me dice, ayúdeme por favor a orar para que Dios me permita tener esa casa. Y le digo, mire, yo con gusto le voy a ayudar a orar, pero no para que Dios le dé esa casa. Y se quedó así como, ¿y entonces para qué? ¿Verdad? Digo, yo le voy a ayudar a orar con gusto para que Dios le muestre la casa correcta para usted. Y ahora, ayer le escribo y le digo, mire, ¿qué pasó con la casa? ¿Ya se la dieron? ¿Qué pasó? No, mire, me dice, yo hoy precisamente voy a ir a hablar con el dueño. Mire, quieren 20,000, pero a mí solo me prestan 17,000. Así que ayúdenme a orar para que el Señor se baje $3,000. Yo, con gusto, yo voy a orar para que Dios haga su voluntad en usted. Y le pregunto, y bueno, ¿y qué pasó con la casa? Me dice, no, el Señor no se baja. No se baja. Y le digo, entonces esa no es la casa que Dios le tiene. Dios le tiene algo mejor. El problema nuestro es que cuando oramos queremos decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. A Dios le queremos decir, saname. A Dios le queremos decir, dame ese trabajo, dame ese carro. A Dios le queremos nosotros dar instrucciones. Y la oración de este pueblo era para que Dios diera camino correcto. Solicitar de Él camino correcto para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Sabe? Cuando usted y yo le estamos pidiendo al Señor esa bendición que vamos a recibir va a alcanzar a nuestros hijos, va a alcanzar a los que nos rodean. Por lo tanto, tiene que ser una provisión dada directamente por el Señor y no por lo que nosotros creemos correcto. Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Versículo 23. Lea conmigo el versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice? Y Él nos fue propicio. Pero ellos no ayunaron dándole instrucciones a Dios. Ellos no ayunaron ordenándole a Dios lo que Dios debía hacer. Ellos no ayunaron declarando lo que Dios debía hacer. Ellos ayunaron pidiendo la guía de nuestro Señor. Y si usted y yo vamos a hacerlo, vamos a practicar ese ayuno, tiene que de igual manera ser esperando la guía de Dios. Váyase a Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos, el único libro histórico del Nuevo Testamento. Único libro histórico. En el Antiguo Testamento tenemos varios, pero en el Nuevo Testamento solamente hay uno y es el libro de Hechos. Capítulo 14, versículo 23 dice, y constituyeron
ancianos en cada iglesia. Y habiendo encomendado al Señor en quien habían creído, permítame. Y habiendo encomendado al Señor en quien habían creído. En el versículo 21 al 22 narra que para poder encontrar o señalar ancianos, ellos ayunaron, esperando de parte del Señor la guía, la dirección, de igual manera como lo hizo en su momento Esdras con su comitiva. El ayuno, amados hermanos, es un acto privado. Mire, si algo desmerita el hecho de que usted y yo ayunemos, es que lo divulguemos a los cuatro vientos. Porque entonces se vuelve un ayuno como el de los fariseos y los escribas. Váyase a Mateo capítulo 6, versículo 16. Y se lo digo porque si vamos a iniciar en esta bendición de poder ayunar como iglesia, hagámoslo de manera correcta. Mire, hermano, no vamos a publicar en Facebook que estamos ayunando. Mateo capítulo 6, versículo 16. ¿Lo tiene? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, que de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, que quede entre nosotros y Dios. Yo sé que muchos de los que estamos acá no ayunamos el lunes. No les voy a pedir que levanten la mano. Pero tampoco le voy a pedir a los que ayunaron que levanten su mano. Porque esa es una acción que tiene que quedar entre usted y Dios. La iglesia, ¿verdad?, hace o propicia un día en el que nos vamos a unir en ayuno y oración. Pero no le vamos a preguntar, ¿verdad? No le vamos a hacer una requisa, no vamos a ir a ver su refri, a ver si comió o no comió. Porque ese es un trato muy personal con el Señor. Pero si usted quiere ver los resultados adecuados de su ayuno, hágalo en secreto, hermano. Hágalo en secreto. Le conté, y eso se lo conté hace algunos días, hace algún tiempo. Venía yo en un microbús y venía una persona hablando por el celular y decía, no, hombre, ¿cómo si no has comido? Mira, vieras que no aguanto el hambre, pero como estoy en ayuno. Y que mira en la iglesia 7 días de ayuno y yo ya llevo 5. Y mira, hacia enfrente me pasan las pupusas, pero no, porque yo le soy fiel al Señor. Y toda la 11C venía oyendo, ¿verdad?, del ayuno de la señora. Ahí quedó su gloria, hermano, entre los pasajeros de la 11C. Ahí quedó su recompensa en lo público. Pero cuando usted y yo lo hacemos en privado delante del Señor, dice que Él, que ve en lo secreto, va a recompensar en público. ¿Y cómo nos va a recompensar en público? Él no va a decir, ¿verdad?, fulano ayunó, sultano no ayunó. ¿Sabe dónde se ve la relación? En las bendiciones. En las respuestas que Dios da a la oración. En ese empleo, en esa sanidad, en esa provisión. Ahí es donde se ve a aquellos que tienen una relación con Dios. ¿Dónde vamos a ver el ayuno de su iglesia? En ese templo construido. Amén. Porque cada uno de nosotros unidos en fe vamos a estar pidiéndole al Señor para que Él haga su obra, haga su voluntad en este lugar y cumpla sus propósitos. Entonces, no hagamos un ayuno religioso como el que hacían los publicanos, porque ¿cómo lo llama el Señor? Hipócritas. De cierto les digo, ya tienen su recompensa. El ayuno no nos hace más justos, hermano. Lucas capítulo 18, versículo 8, 9 y 14. No creamos que por ayunar usted y yo ya somos más santos. Que por ayunar usted y yo ya somos más religiosos. Bueno, tal vez más religiosos, pero no más aceptos delante de Dios. Porque no hay obra humana que pueda comprar el mérito de nuestro Señor.
Lucas capítulo 10, 18, versículo 9. ¿Lo tiene? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, es decir, uno era religioso y el otro era no creyente. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, es decir, con soberbia, oraba consigo mismo, o sea, no estaba orando a Dios. Oiga bien esto, el religioso no ora para Dios, el religioso ora para sí mismo, habla consigo mismo, orando para sí mismo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de lo que me gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. De cierto, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero aquel estaba diciendo: yo ayuno 2 veces al día, yo diezmo, Señor. Como si con eso nosotros pudiésemos comprar el favor de Dios. O como si las obras humanas nos hicieran más aceptos delante del Padre. Y algo tenemos que tener claro. Usted y yo hacemos las cosas que hacemos para el Señor por gratitud de su gracia sobre nosotros. Por gratitud de su misericordia sobre nosotros. Reconociendo nuestra condición de pecadores. Nuestra condición, ¿verdad? De seres humanos que estábamos perdidos, destinados a la muerte eterna, al fuego eterno, pero que Él en su inmensa sabiduría, en su inmenso amor, propició para cada uno de nosotros ese plan de salvación. Y por eso es que usted y yo somos fieles a Él, por eso es que usted y yo le servimos, por eso es que usted y yo le adoramos, por eso es que usted y yo le alabamos, por eso es que usted y yo diezmamos y ofrendamos, por eso es que usted y yo hemos decidido ayunar en gratitud a todo lo que Él hace por nosotros. Pero no es porque seamos más santos con Él. El ayuno, amados hermanos, no borra nuestras iniquidades. Es decir, yo no puedo cometer un pecado e ir a ayunar 3 días y 3 noches para que el Señor me perdone el pecado, porque solamente la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Váyase conmigo a Isaías capítulo 58, versículos 3 y 4. Libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 3 y 4. Mire cuál era la concepción de este pueblo, la idea de este pueblo. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscabais vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Nosotros no vamos a borrar nuestro pecado, no vamos a borrar nuestras faltas por medio del ayuno.
El Señor no se va a olvidar de las desobediencias que hemos tenido para con Él solo porque ayunamos. La voluntad de Dios no la vamos a mover de esa manera. El ayuno no obliga a Dios a darme lo que yo quiero. Y con eso inicié. El ayuno no es el método para doblarle el brazo a Dios y obligarlo a que Él haga lo que yo quiera. Porque usted y yo, como hijos, tenemos que tener claro que Él es nuestro Rey y soberano. Y que como Rey, sus decisiones en nuestras vidas son inapelables. Y lo que Él decida para nosotros es perfecto, es justo y es lo necesario. Por lo tanto, el ayuno no es un método para que Dios haga nuestra voluntad. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Estaba mi hermano Zavala. No vino. Hermano, mira. Me ayuda. Fíjese que tuve un problema con la... Me ayuda a leer. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. La historia que usted y yo ya conocemos. David había pecado, Natán va y le da el juicio que Dios le había estipulado. Betsabé estaba embarazada como fruto del adulterio de David, y viene David, ¿verdad? Oiga bien, viene David y después de haber no solo cometido adulterio, sino también cometido o planificado un homicidio de un hombre justo para tapar su pecado, entonces viene David y oyendo que el niño iba a morir, empieza a ayunar, empieza a pedirle a Dios que no pase. Como muchos de nosotros podemos estar ayunando, y no precisamente porque hayamos cometido un pecado, ¿verdad? Posiblemente estamos ayunando para que Dios nos dé ese préstamo, para que Dios nos abra esa puerta, para que Dios nos dé ese trabajo, para que Dios nos dé la sanidad. Pero tenemos que estar conscientes y claros que el ayuno no obliga a Dios a hacer mi voluntad. Entendamos que el ayuno no es para conseguir de Dios lo que yo quiero. El ayuno es un método por el cual yo someto mi carne. Yo empiezo a doblegar mi carne y la pongo a los pies de Cristo, a los pies del Señor, para que su Espíritu Santo empiece a fluir en mí. Entonces el ayuno no es un método de conseguir lo que yo quiero de parte de Dios. El ayuno es, cuando lo ejercemos de la forma correcta, el método para que Dios haga su voluntad en mi vida. No sé si me doy a entender con la diferencia. Cuando usted ayune, no lo haga con la expectativa de que Dios le va a responder como usted quiere que Dios le responda. Cuando usted ayune, hágalo con el gozo de saber que Dios hará su voluntad en su vida. Cuando usted ayune y ponga una petición delante del Señor, hágalo sabiendo que Dios va a cumplir conforme a lo que Él considera conveniente para sus propósitos eternos y perfectos. Posiblemente ese carro que usted está pidiendo no es parte del propósito de Dios. Posiblemente ese trabajo que usted en este momento desea no es el propósito de Dios. Dios le tiene algo mejor de adelante. Posiblemente, amado hermano, esa situación que usted espera que el Señor le solvente de la manera que usted espera que sea solventada, no es el método que Dios quiere utilizar. David deseaba que el niño viviera y ayunó. Y la respuesta de Dios fue no. Y cuando Dios dice no, es no. Las decisiones de nuestro Dios son inapelables. Por lo tanto, el ayuno no es un método
para que usted y yo obliguemos a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Utilicemos el ayuno como una práctica que permita que nuestra carne sea limitada y menguada, y que el fluir de su Espíritu Santo esté en medio de nosotros, para que podamos caminar conforme a su voluntad, responder conforme a su voluntad, vivir conforme a su voluntad y ver que el enemigo se aparta de nosotros, así como se apartó del Señor, y que vamos a estar rodeados de ángeles que van a servir a aquellos que hacen la voluntad del Padre. Que Dios bendiga su palabra.